Registro del software. El software es la parte lógica de un sistema y es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en un dispositivo. La Ley Federal de Derechos de Autor menciona un programa de cómputo con la siguiente definición. Se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia estructurada y organizada, tiene como propósito que una computadora o un dispositivo realice una tarea o una función en específico. El registro de software es importante por varias razones, especialmente en el contexto de la propiedad intelectual y la protección legal. En México, como en muchos otros países, el software está protegido por las leyes de derecho de autor. El registro de software ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor proporciona una prueba oficial de la fecha de creación y de la entidad del autor o propietario del software. Esto puede ser crucial en caso de disputas legales. El derecho de autor es el reconocimiento que otorga el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas en virtud del cual el autor goza de derechos de tipo personal llamado derecho moral y económico, llamado derecho patrimonial. El registro ofrece protección contra la infracción de derechos de autor, ya que establece un registro público del trabajo. En caso de litigio, el registro sirve como evidencia prima facie en un tribunal y puede ayudar a acelerar los procedimientos legales. Para licenciar software o firmar contratos de desarrollo, es beneficioso tener un registro que demuestre claramente la propiedad del software. Esto puede aumentar la confianza entre las partes y facilitar las negociaciones comerciales. Si el creador del software decide vender los derechos o permitir su uso a través de licencias, el registro ayuda a formalizar estos acuerdos, proporcionando documentación legal de los derechos que se están transfiriendo. Las empresas que buscan inversión pueden encontrar que tener su propiedad intelectual registrada y protegida es un requisito para los inversores o para obtener financiamiento, ya que reduce el riesgo legal asociado con la inversión. El registro aumenta el valor comercial del software. Un producto registrado es más atractivo para los compradores y socios potenciales, ya que el registro demuestra que el software es original y que el titular de los derechos está dispuesto a defender sus derechos legales. Aunque el registro en sí no detiene la piratería, facilita la toma de acciones legales contra quienes infrinjan los derechos de autor del software. Aunque las leyes varían de un país a otro, un registro en México puede ayudar en el proceso de obtener protección en otros países, especialmente aquellos que son signatarios de tratados internacionales como el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o de código objeto. Se exceptúan aquellos programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos, como lo son los virus informáticos, ransomware o algún otro que tenga esta finalidad. Los derechos patrimoniales son aquellos que se refieren a los beneficios económicos que puede obtener un autor o titular de derechos de autor por el uso o explotación de su obra. En el contexto del software, los derechos patrimoniales implican aspectos tales como el derecho a autorizar o prohibir la copia del software en cualquier forma, incluyendo el almacenamiento digital. El derecho a vender, alquilar o de cualquier forma distribuir copias del software público. El derecho a modificar el software, por ejemplo, para crear versiones mejoradas o derivadas y a autorizar su modificación. Estos derechos son transferibles, pueden ser vendidos, licenciados o cedidos a terceros. Por ejemplo, un desarrollador de software puede vender los derechos de distribución a una empresa mientras retiene los derechos de transformación para desarrollar futuras versiones. Además, los derechos patrimoniales tienen un tipo de duración limitado, que en México y según la Ley Federal de Derechos de Autor es de toda la vida del autor más 100 años tras su muerte. Pasado ese tiempo, el software entra en el dominio público. ¿Quién corresponde los derechos patrimoniales si se realizó el programa como empleado? En México, cuando un software es creado por un trabajador en el desempeño de sus funciones laborales o de acuerdo con las tareas que le han sido asignadas por su empleador, los derechos patrimoniales suelen corresponder al empleador. Esto está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor y las disposiciones aplicables del Código de Comercio y la Ley Federal del Trabajo. Los aspectos claves son creación por encargo. Si el software es desarrollado por un empleado como parte de sus funciones laborales, los derechos patrimoniales generalmente son propiedad del empleador, a menos que se acuerde lo contrario. Acuerdos contractuales. Es común que los contratos de trabajo incluyan cláusulas que especifican la propiedad de los derechos de autor sobre las obras creadas por los empleados durante su relación laboral. Derechos morales.
A pesar de que los derechos patrimoniales puedan permanecer al empleador, los derechos morales de autor son inalienables e irrenunciables. Esto significa que el empleado, como autor del software, mantiene el derecho al reconocimiento por su autoría y a oponerse a cualquier deformación, mutilación, modificación de su obra o que pueda perjudicar su honor o reputación. Excepciones o acuerdos diferentes. La asignación de derechos puede variar si existe un acuerdo diferente estipulado por escrito entre el empleado y el empleador. Por ejemplo, un empleado puede negociar la retención de ciertos derechos o beneficios relacionados con el software que ha desarrollado. Proceso para registrar el software ante el indautor. El proceso para registrar el software en México ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor generalmente incluye los siguientes pasos. Preparar la documentación. Recopila toda la documentación necesaria que incluye una descripción detallada del software, el código fuente y cualquier otra información técnica que identifique el software como una obra original. Deberá acoplar a la solicitud 2 ejemplares de la obra, el recibo de pago del banco, entregarlo en las oficinas del indautor, quienes van a darles con una contestación en un plazo de 15 días hábiles. Después de los 15 días se va a notificar que sí quedó registrada y se obtiene el certificado o título de la obra. Formulario de registro. Completa los formularios oficiales de registro proporcionados por indautor. Deberá proporcionar información sobre el autor, el titular de los derechos y la obra. Llenado de la solicitud de obra RPDA 01. Si existen coautores, se llena el formato RPDA 01-A1+. Más. Pago de derechos. Realiza el pago de las tarifas correspondientes al registro, que varía dependiendo de la naturaleza del trabajo y otros servicios adicionales que puedes requerir. Actualmente tiene un precio de 324 pesos. Presentación de la solicitud. Presenta la solicitud junto con la documentación y el comprobante de pago de derechos de autor en las oficinas del indautor o a través de su sistema en línea, si está disponible. Revisión por indautor. El indautor revisará la solicitud para asegurarse de que si cumple con todos los requisitos o no. Si falta información de la documentación, te harán saber que la información faltante es necesaria para cumplir con estos requisitos. Certificado de registro. Una vez que la solicitud ha sido aprobada, indautor emitirá un certificado de registro que confirmará la protección de derechos de autor del software. Esto podrás tenerlo como una evidencia o un respaldo de tu registro. Publicación opcional. Aunque no es un requisito, puedes optar por publicar un aviso de tu registro en el DOF, en el Diario Oficial de la Federación, para dar aviso al registro público del mismo. A continuación veremos el proceso del registro de un programa de cómputo. Entraremos a la página del indautor. Buscamos la opción de dirección de registro. Accedemos. Buscamos la opción de registro de obra. Se nos mostrará una descripción de lo que es un registro de obra, además de un listado con las diversas obras que podemos registrar. La que a nosotros nos interesa es el registro de un programa de cómputo. También existe la oportunidad de registrar una base de datos. Se nos muestra la definición de un programa de cómputo ante la ley. Existen 3 apartados. Seleccionamos documentos requeridos. Se nos muestra un listado de los documentos necesarios para registrar la obra. Hay que llenar el formato RPDA 01 en caso de ser un solo autor. En caso de ser más de un solo autor, llenar el formato RPDA 01A1. Y en caso de ser una obra derivada, hay que llenar el formato RPDA 01A1 con los siguientes datos. La resolución del trámite se emite en un término de 15 días hábiles. La otra pestaña que se nos muestra es el formatos y costos. El registro de obra tiene un costo de 324 pesos. También se nos muestra la opción de descargar la hoja para realizar el pago. Se nos pide nuestro RFC, CURP y demás datos personales. Se nos genera una clave de referencia. Se nos muestran los formatos, el RPDA 01,
el cual nos pide los datos para registrar la obra. Se nos piden datos generales del autor, la fecha, el lugar, si es el titular de la obra, en el formato RPDA A1. Recordemos que es por si la obra contiene más de un solo autor. Se nos piden los datos generales del autor y de los coautores. El formato RPDA 01A2 es por si es una obra derivada. Se nos piden datos de la obra primigenia. Y la tercera opción que viene es una guía de llenado de formatos. Esta opción es bastante útil ya que nos da las indicaciones de cómo llenar correctamente cada uno de los formatos. Aquí podemos acceder a cada una de ellas. Aquí vienen las indicaciones para hacerlo de la manera más clara posible. Se nos muestra las indicaciones que hay que seguir para llenar cada uno de los formatos.